Sin duda alguna, hermano, sé que el Señor ha estado entre nosotros en este día y todos los días, y mi anhelo es que su presencia nunca falta, hermanos, porque si su presencia está con nosotros, hermanos, ahí hay bendición. Puestos todos de pie, hermanos, vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Hechos, capítulo 2, por favor. Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2. Vamos a leer, hermanos, versículo 37 al versículo número 47. Capítulo 2 del libro de Hechos, versículo 37 al versículo número 47. Ok. Dice así, hermanos, la palabra del Señor. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con muchas otras palabras les testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan por las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día, nota la palabra usada aquí, a la iglesia, los que habrían de ser salvos. Acompáñame a Hechos, por favor, capítulo 4, versículo 32. Hechos 4, 32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y la traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Hasta ahí, hermanos. A lo largo de este libro de Hechos, en los primeros capítulos, vamos a ver, hermanos, lo que en lo particular para mí es el inicio o es el comienzo de la iglesia. Algunos dicen que el comienzo de la iglesia es en Mateo 18, cuando Cristo le dice a Pedro: que tú eres Pedro, y sobre esta roca, hablando de él mismo, no de Pedro, sino de él, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahí algunos creen que la iglesia comenzó formalmente con Cristo. Pero, hermanos, si analizamos un poquito, hermanos, la escritura, vamos a dar cuenta que Jesucristo lo que está diciendo es que la iglesia iba a tener un fundamento, pero la iglesia formalmente todavía no había sido establecida, porque faltaba una cosa importante, lo más importante: la venida del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo viene, hermanos, y vemos aquí en Hechos 2 el discurso de Pedro, la predicación de Pedro comienza el versículo 14 en delante. Pedro está hablándole al pueblo de Israel y a los que estaban reunidos ahí acerca de Jesucristo. Note que el evangelio siempre va a ser cristocéntrico. Cristo es el centro del evangelio: su muerte, su sepultura y su resurrección. Lo que Él es, hermanos, debe de sobresalir en el evangelio. Entonces
Pedro empieza a hablar de Cristo, empieza a hablar de las profecías, empieza a enseñarle al pueblo, hermanos, que la salvación es por medio de Cristo. Y mira el versículo 37, y al oír esto, capítulo 2, 37, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: ¿qué haremos? ¿Qué necesitamos para ser salvos? Y Pedro les enseña, les habla del arrepentimiento y de la identificación del creyente que se ha arrepentido, el simbolismo de su arrepentimiento, como lo es el bautismo. Y entonces Pedro les dice que es necesario una fe que lleva a un arrepentimiento. Y entonces vemos, hermanos, en el versículo número 41: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y quiero que subrayes esta palabra: y se añadieron. ¿Se añadieron aquí? Nota, se añadieron aquel día como 3,000 personas. 42, ¿a qué se añadieron? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la, subraya esta otra palabra, comunión unos con otros, en el partimiento del pan y de las oraciones. 44, todos los que habían creído estaban, ¿qué? Juntos. Y mira el versículo 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía tanto estos 3,000 como más gente. ¿A dónde los añadía el Señor? A la iglesia, los que habrían de ser salvos. Vamos a hablar de una serie de temas acerca de la iglesia. Y en primer lugar, hermanos, voy a hablar acerca del tema no dejando de congregarnos. El día de hoy, hermanos, estaba orando en la semana y pensando, iba a predicar hoy el libro de Hebreos 10, pero analizando un poquito, hermanos, el texto, viendo estos textos, algunas cosas, es necesario que recordemos y entendamos primeramente lo que es la iglesia y la función que la iglesia tiene, para después, la semana siguiente, ver este otro tema, que es ¿por qué no debemos de dejar de congregarnos? Sin duda alguna, hermanos, la cosmovisión que se tiene de la iglesia hoy en día está completamente lejos de lo que la iglesia lo fue en la iglesia primitiva. No sé si fue a raíz de que entró la pandemia, creo que eso lo potenció un poco más. Pero a raíz de que empezó la pandemia, las personas empezaron a sentir que ya no era necesario congregarse. Ahora le llaman iglesias en línea. Mira, hermano, este es mi punto de vista particular en este ejemplo. Para mí, porque lo he probado, lo he experimentado, lo estoy probando como maestro, no como estudiante. Nunca se va a comparar asistir a clases presenciales que clases virtuales. Aunque el tema es el mismo, o el desarrollo del tema es el mismo, la forma, el método de enseñanza, el desarrollo de las actividades, el crecimiento que se tiene, la atención, el ambiente, nunca será el mismo. Tú puedes estar detrás de la pantalla de tu teléfono, tu tableta o computadora y decir: yo estoy congregado, soy parte de la iglesia. Pero hermanos, la cosmovisión que se tiene hoy de la iglesia ha dejado de ser bíblicamente. Y en esta tarde yo quiero ayudarles a entender cómo era la iglesia bíblica. ¿Cómo es la iglesia bíblica? Para la semana siguiente entrar al tema no dejando de congregarnos. Hoy vamos a ver la primera parte. ¿Qué es lo que conlleva una iglesia bíblica? ¿Por qué no debemos dejar de congregarnos? Y después vamos a hablar de una serie de temas, hermanos, acerca de cómo tener una iglesia conforme al corazón de Dios. Mi deseo, hermanos, en esta nueva serie que vamos a empezar en estos cultos, es que como iglesia crezcamos, hermanos. Crezcamos. Muchos no saben ni por qué vienen a esta iglesia. Dicen: pues porque me queda cerca. Pero no me han entendido el hecho de pertenecer a una iglesia. ¿Por qué es importante pertenecer a una iglesia? Querido Dios, gracias te damos en esta tarde por ser bueno con nosotros. Te pido que hables a nuestra vida, Señor, y que el día de hoy nos ayudes a entender la importancia de congregarnos. Gracias, Padre, por todo en Cristo Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Si alguien me puede indicar la hora, hermanos, por favor.
¿Alguien me podría indicar la hora? Porque mi reloj ya se murió. Oh, 1:30. Ok, tenemos 2 horas pues, hermanos. Perfecto, perfecto. 1:30. Hermanos, vemos aquí, hermanos, en el libro de Hechos, el comienzo de la iglesia. Note que Cristo les dijo, acompáñame a Hechos 1, rápidamente, hermanos, a manera de introducción. Si usted no ha leído el libro de Hechos, en primera, hermanos, a lo mejor usted dice, soy nuevo pastor, estoy llegando a la iglesia nuevo, ok, entiendo. Pero si usted tiene 10 años y nunca ha leído el libro de Hechos y no sabe de qué trata Hechos, hermanos, es preocupante. Hermanos, lean su Biblia. Pero miren lo que dice Hechos 1, hermanos, vamos a entender aquí. Vean lo que dice verso 6. Cristo está por ascender. Lucas, el escritor de Hechos, el médico amado, le redacta a un hombre llamado Teófilo, que es un sobrenombre, realmente ese no era su nombre. Hermanos, le redacta acerca de la narración de la vida después de la resurrección de Cristo. Algunos teólogos le han llamado al libro de Hechos el quinto evangelio, porque es la continuación, hermanos, de los evangelios. Ya Cristo está resucitado, Cristo va a ascender, y esta es la vida de la iglesia después de la ascensión de Cristo. Por eso, en lo muy particular, manera de opinión, de pensar, yo creo que la iglesia comienza aquí y no en Mateo 18. Mateo 18 está más como una promesa del fundamento en lo cual estaría basada la iglesia. Y como dijo el apóstol Pablo, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. ¿Y quién es el fundamento, hermanos? Cristo es el fundamento de la iglesia. No es un sistema denominacional, amén. No es un sistema denominacional, amén. No es un pastor, amén. No es un papa, amén. Cristo es el fundamento. Cristo es la base de la iglesia. Ahora, mire lo que dice Hechos 1:6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron a Cristo, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? O sea, yo estaba más preocupado, Señor, ¿cuándo será el fin de todas las cosas? ¿Cuándo vas a restaurar a Israel? ¿Cuándo vas a venir como Mesías prometido, que va a poner a ponerlos por estrado de tus pies a nuestros enemigos? ¿Cuándo, Señor, será ese tiempo? Mira el verso 7, y les dijo, ¿no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad? Hermanos, Cristo vendrá y solo el Padre sabe cuándo. Miren el 8. Pero no les voy a decir cuándo será este tiempo, porque solo el Padre lo sabe. Pero sí les voy a decir algo que va a pasar en un momento, en unos días. Pero recibiréis poder. ¿Usted anhela el poder del Espíritu Santo, hermanos? Iglesia, si anhelamos el poder del Espíritu Santo, Cristo le dice, ustedes recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos. Martus es la palabra griega. Mártires, alguien que muere por su fe. Ustedes me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Hasta ahí. Aquí estamos viendo a Cristo dar las últimas instrucciones, diciéndoles a ellos que no les iba o no les tocaba saber cuándo el Padre vendría y cuándo sería restaurado Israel, pero sí les dice que en unos cuantos días el Señor Jesucristo cumpliría la promesa que les hizo, que yéndose Él, el Consolador vendría el Paracletos, vendría aquel Consolador, no a tomar a una persona y usarla y luego irse como en el Antiguo Testamento, sino que ahora el Espíritu Santo de Dios moraría en el corazón del creyente. No estarían más huérfanos, sino que yo estaré con ustedes por medio del Espíritu Santo. Y entonces, hermanos, esta es la promesa. En el versículo 12, vemos que estaban reunidos, hermanos, ellos juntos como iglesia, los 11. Judas ya había muerto, ya se había quitado la vida, y entonces mencionan al apóstol número 12 echando suertes. Y entonces vemos aquí que la iglesia estaba unánimes, pero estaban en oración junto con las mujeres y María, la madre de Jesús. Pero dice el capítulo 2, verso 1, después de unos días llegó el Pentecostés. Estaban todos unánimes. Vea que seguían juntos todo este tiempo entre lo que Cristo resucitó y el día del Pentecostés. Ellos estaban juntos. Ahora, es interesante, hermanos, que ellos no estaban congregados cada fin de semana.
Sí escuchamos, ¿verdad? No dice, y cada primer día de la semana. Vamos a verlo ahorita más adelante. Estaban todos los días. Que no tenían nada que hacer estas personas, ¿o qué? Ahorita vamos a llegar a ese punto. Estaban unánimes juntos. Y entonces dice, hermanos, que el Espíritu Santo descendió. Se cumplió la promesa. Esto lo vemos en el libro de Joel. Se cumplió la promesa. El Espíritu Santo de Dios descendería sobre toda carne, y vuestras hijas y vuestros hijos profetizarán. Hermanos, el Espíritu Santo ha venido a la vida de todo aquel que ha creído en Cristo. Sea un niño, sea un joven, sea una señorita, sea un anciano, todo aquel que ha creído en Cristo tiene, por la gracia de Dios, al Espíritu Santo. Tenemos su influencia, su compañía, su consuelo. Hermanos, es una bendición tener al Espíritu Santo. Aunque algunos están así como que no sabemos si hay Espíritu Santo todavía. Después, hermanos, el Espíritu Santo viene, se manifiesta de una manera sobrenatural. Todas las personas que estaban ahí, diferentes lugares, diferentes naciones, estaban escuchando a Pedro predicar en su propio idioma. Le estaban entendiendo en su propio idioma, algo que era sumamente extraño. ¿Recuerdas tú cuando los de la Torre de Babel quisieron edificar y el Señor dijo, vamos a confundir su lengua, y ya no se entendieron absolutamente nada? Bueno, aquí está pasando lo contrario. La Torre de Babel, aquí ellos entendían cada quien el mensaje en su propio idioma. Eso era el don de lenguas. Eso es el don de lenguas. No estaban diciendo shalala, shalala, achú. No estaban diciendo nada de eso. Cada quien le entendía en su propio idioma. No era un lenguaje entre Dios y yo. Es que Dios y yo tenemos un lenguaje especial que el diablo no conoce. No, hermanos queridos, no era algo semejante. Ellos estaban entendiendo el mensaje claro. ¿Cómo una persona va a ser salva si no entiende el mensaje claro? Estaban entendiendo el mensaje claro. Entonces Pedro sigue predicando y llegamos a este evento. Cuando escucharon este mensaje, estaban compungidos de corazón, estaban afectados por el mensaje. Se dieron cuenta quién era Cristo. Fueron persuadidos de la esencia de que Cristo era el Hijo de Dios. Quizá muchos dijeron, nos equivocamos, crucificamos a alguien que no debimos. ¿Qué haremos? Y entonces, bendito Dios por el evangelio de la gracia que perdona todos nuestros pecados. Pedro les dice, arrepentíos, arrepiéntanse. Hermanos, la fe sin arrepentimiento es una fe muerta. Eso lo vamos a ver la siguiente semana en Santiago. Es una fe muerta. Y llegamos al punto aquí en el verso 41. Cuando ellos recibieron la palabra, fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Este es el primer gran avivamiento que vemos en la historia de la iglesia. Ahora, nota que muchos han confundido, sobre todo movimientos carismáticos, apostólicos, diciendo que el bautismo es necesario para la salvación. Hermanos, el bautismo, como ya lo hemos mencionado muchas veces, no salva. El bautismo solamente es un símbolo de nuestra muerte a la vida pasada, y ahora tenemos una vida identificada con Cristo. Es un símbolo, es una representación meramente. Juan bautizaba como señal de arrepentimiento. No es que el que se bautizaba era salvo, sino que ellos se bautizaban en señal de que habían recibido el mensaje de Juan, y ellos estaban demostrando por medio del bautismo su arrepentimiento público. Ellos, estas personas, oyeron la palabra, y como dice Efesios capítulo 1 verso 13, en él, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados ¿con qué, hermanos? Con el Espíritu Santo de la promesa. Ellos oyeron la palabra y por ende, hermanos, habían recibido ya al Espíritu Santo, fueron bautizados, hermanos, y dice que se añadieron. ¿Cuántas personas se añadieron? 3,000 personas. La iglesia, hermanos, la palabra griega eclesía significa asamblea, reunión. Ahora,
la palabra eclesia usted la va a ver en muchos lugares a lo largo de la Biblia, el Nuevo Testamento, sobre todo por el griego, pero va a encontrar que la palabra eclesia se utiliza para diferentes tipos de reuniones. Se utilizaban para reuniones de religiones, reuniones políticas, reuniones en los pórticos, reuniones aquí como vemos en la casa. Es decir, el término eclesia se utiliza para hablar de asambleas, de reuniones. No tiene un uso específico en el sentido de la iglesia religiosamente, sino que se utilizaba para hablar de reuniones en general. Se adoptó esta palabra iglesia o eclesía, pero hermanos, ellos aquí estaban reunidos. La esencia de la palabra eclesia es que las personas se reúnen en un lugar, en un punto, con un fin o un propósito específico. Esa es la palabra iglesia. Muchos hemos confundido iglesia con edificios, y a esto le llamamos, vamos a la iglesia, al templo. No, hermano, la iglesia, dice el apóstol, mira lo que dice el apóstol Pablo, 1 Corintios. ¿Qué es la iglesia o quién es la iglesia? Mira lo que dice 1 Corintios, hermanos, capítulo 3. 1 Corintios capítulo 3, versículo 16. La iglesia no es un edificio. La iglesia no es el edificio. Puede ser la iglesia en el parque, puede estar la iglesia en un desierto, puede estar la iglesia en una casa, puede estar la iglesia en un edificio como este, puede estar la iglesia en un lugar. El edificio solamente es el lugar, el centro donde se reúnen a adorar. Se le conoce más como un templo. Pero mire lo que dice 1 Corintios 3, versículo 16. ¿No sabéis que sois, qué, hermanos? Templo de Dios, y que el Espíritu de Dios, ¿qué, hermanos? ¿Qué es lo que hace que un creyente sea parte de la iglesia? ¿La membresía? No. ¿Un examen doctrinal? No. ¿Qué es lo que hace que una persona sea miembro de la iglesia? Esa persona ha recibido el Espíritu Santo de Dios. Esa es la iglesia. Si estamos aquí, hermanos, nos reunimos aquí porque se supone que todos los que estamos aquí tenemos al Espíritu Santo de Dios. Y nos reunimos con un fin, con un propósito. Juntos estamos en este lugar. Vamos a ver más adelante el propósito de reunirnos. Pero, queridos hermanos, la iglesia somos nosotros. Son los que Cristo ha comprado por gracia, los que han recibido al Espíritu Santo. Ahora mire otra vez, regresemos a Hechos 2. Ahora vamos a ver algunas cualidades que tenía la iglesia primitiva. ¿Qué son las cualidades que nosotros como iglesia, desgraciadamente iglesia moderna, hemos perdido? Hermanos, esto se ha perdido. La iglesia ha dejado de ser lo que alguna vez fue. Y no tengo temor de decirlo, hermanos, y quizá muchos no van a estar de acuerdo conmigo, no importa. Hermanos, es lo que yo he visto. La iglesia ha perdido la esencia de lo que alguna vez fue. Hoy en día se le da más valor a otras cosas. Hoy en día la iglesia se ve más como un mero ocio, se ha vuelto rutinaria. Un lugar más al que asisto. Se ha perdido la esencia, lo que es. Ahora vamos a ver el primer lugar, hermanos, versículo número 42. Se añadieron, ¿pero a qué se añadieron? ¿A qué? ¿A hacer qué? Y perseveraban en la doctrina ¿de qué, hermanos? De los apóstoles. En primer lugar, hermanos, la iglesia se reúne para perseverar en la doctrina. Ahora, la doctrina del pastor Carlos Díaz, no. La doctrina de la denominación bautista, no. La doctrina de la denominación pentecostés, no. La doctrina que el Señor por su gracia nos ha dejado a través de la revelación de su palabra por medio de los apóstoles. Amén, hermanos. Nosotros nos reunimos a perseverar en la doctrina, en los principios, en la instrucción, en la enseñanza de su palabra.
Para eso la iglesia se reúne, para perseverar en la doctrina, para crecer en el conocimiento de Dios, para crecer en el conocimiento de las Escrituras, para recibir órdenes, instrucciones, que es lo que Dios pide y demanda de la iglesia. Ese es el primer principio por el cual la iglesia se reúne. Ellos perseveraban en la doctrina, crecían en la doctrina, aprendían. Y esto es lo que Cristo quería que la iglesia empezara a hacer. Mire lo que dice Mateo 28, hermanos. Mateo 28. Este es el propósito por el cual venimos a la iglesia. Venimos a ser instruidos. Mire lo que dice Mateo 28, versículo número 20. 19 y 20, por favor. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué dice el 20, hermanos? Subraya esa palabra. Enseñándoles, instruyéndoles, capacitándoles, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he que. Hermanos, venimos aquí no a escuchar la voz de un hombre y sus enseñanzas. No venimos aquí, hermanos, a perder nuestro tiempo, a ver qué vemos, a ver qué hacemos. Venimos a escuchar la voz de Dios por medio de aquel que ha puesto como instrumento para enseñarnos qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Si está aquí, hermanos, a eso viene la iglesia, a recibir instrucción. Instrucción en cuanto a nuestra fe. Instrucción en cuanto al conocimiento de quién es Él. Instrucción de la vida que Él quiere que vivamos, de lo que a Él le agrada. En el tiempo de los puritanos, el centro, lo que tenía más valor en las iglesias, no eran las baterías, no eran las guitarras, no eran los pianos, no era otro instrumento. El centro no era los clubs sociales. El centro no era andar remojando a la gente en el agua por todo el tiempo, a cada rato ahí el que pasaba y lo sumerjo. El centro no era hacer títeres o estas cosas. ¿Sabe cuál era el centro de la iglesia puritana? Un púlpito. Porque para ellos no había nada más importante en una reunión en la iglesia que escuchar la bendita palabra de Dios. No había nada más importante. Ahora, Pablo, cuando estaba enseñando en uno de sus viajes, dice la Biblia que Pablo se alargaba enseñándoles. Tanto que yo nunca había visto a alguien morirse por una enseñanza. Hasta ese día, ¿verdad? Que leí la Biblia. Un niño se cae, una persona se cae del piso, se quedaba quedando dormido, así como algunos que estoy viendo en este momento. Porque Pablo se alargaba mucho. Ahora, ¿a qué me refiero con esto? ¿A dónde quiero llegar? Los puritanos no predicaban 30 minutos, hermano. ¿Cómo sabe eso, pastor? Lea biografías. No dice tiempos. No había otra cosa que en esos tiempos, hermanos, en la iglesia antigua, se valorara tanto como la predicación de la palabra, la enseñanza de la palabra. Hoy en día la iglesia, entre menos palabra de Dios tengan, mejor. ¿Sabe qué es lo que sale la gente diciendo en las iglesias modernas? Ay, el sermón duró 15 minutos. Ay, qué buen mensaje. Hoy en día, que un predicador se extienda 1 hora, ¡uy! Lo matamos. No, hombre, ese hombre se tarda muchísimo. Ah, pero no sé, un partido de fútbol, no sé, ir al teatro, ir al cine, a ver una película que dura 3 horas y media, porque no te aburres. Porque ay, no sé, ir con la mamá 3 horas a estar nada más ahí pelando las nueces, vivoreando, dirían los jóvenes.
de la vecina. Mira, te importa más platicar con tu mamá si la vecina de enfrente engañó a su marido con el vecino, que estar aquí atento a escuchar qué es lo que Dios quiere que yo haga para su gloria. Ay, el tiempo. No tengo tiempo. Ya son las 2 y todavía no se acaba el culto. El tiempo. Mi tiempo es importante, mi tiempo es valioso. Y nadie dice que no, queridos hermanos. Pero para la iglesia primitiva no había algo más importante que la palabra de Dios. Y se congregaban todos los días. Tú te congregas un domingo y ya quieres el tiempo. Usted nada viene el domingo, la mayoría. Ay, mi tiempo. Tú y tu tiempo, váyanse. Tú y tu tiempo, váyanse. ¿Qué es más importante que la palabra de Dios? Si apartaste este día para escuchar la voz de Dios, siéntate, cállate, escucha y anímate con la palabra de Dios. Ay, el tiempo. Ay, no, mis quehaceres. Hermanos, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos sucede ahora? Gente ha llegado aquí y así como entran se van. Es que la música no me llega. Es que no hay movimiento, pastor. No hay avivamiento aquí. Ellos perseveraban en la doctrina. No hay nada más importante en una iglesia que la palabra de Dios, hermanos. La música es importante, amén, es importante. Cantamos ahorita, wow. Pero no hay nada más valioso que tiene un culto que la instrucción de las escrituras. Ellas son las que nos pueden hacer sabios. Ellas preparan al hombre y lo hacen enteramente preparado para toda buena obra. Ellas dan vida cuando estoy desanimado. Ellas me alientan. Ella me instruye. Ella me guía. Ella es la lámpara que alumbra mi camino. Ella es la fuente de la sabiduría. No hay nada más valioso para mí que tomar un tiempo, salir de mi hogar, venir a sentarme en un maravilloso lugar en compañía de otros que Cristo pagó para oír su bendita palabra. Eso es la iglesia, hermanos. No es un club, no es un baile, no es un conjunto, no es una discoteca. Es un lugar donde se predica y la voz de Dios. Y cada vez que se abre este libro es como oír la voz del Señor directamente. Si estamos aquí, hermanos. Siguiente lugar, hermanos, rápidamente, Hechos 2. Mire, ¿para qué más, hermanos? El Señor nos añadía a la iglesia. ¿Qué más hay en una iglesia bíblica? En la comunión unos con otros. Nadie dijo amén, ¿verdad? En la comunión unos con otros. Creo que lo mencioné en el sermón anterior. No tengo por qué volver a poner este mismo ejemplo. Hermanos amados, quitémonos esa cochina idea de nuestra cabeza contemporánea de que es que para qué voy y todo. Hermanos, la iglesia son también todos aquellos que por Cristo han sido redimidos, y esos son tus hermanos. En la iglesia no es para que tú vengas, te sientes, escuches el mensaje, te vayas antes que todos para no saludar a nadie. Tiene la iglesia bíblica, hay comunión, hay coinonía, compañerismo, amor fraternal. Se ayudan, se aconsejan, se apoyan, se animan unos a otros, se estimulan al amor y a las buenas obras. Hay comunión, hermanos. La iglesia es importante para nosotros porque los hermanos, queridos hermanos, Dios los ha puesto allí para que sean un apoyo, es un sostén para nuestra vida. Mira lo que dice Gálatas 6, hermanos. Parece que muchos no lo creen. Miren Gálatas 6. Gálatas 6. Hermanos, tenemos un pensamiento demasiado individualista. Somos demasiado individualistas. Mira lo que dice Gálatas 6. Perdón, hermanos, es Gálatas 5, sí, 6, versículo número
1 y 2. Vea la función de la comunión de la iglesia. Vea por qué es importante la comunión. Gálatas 6:1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿qué debe de hacer, hermanos? Restaurarle. Ven, Rico, por favor. Restaurarle. Hermanos queridos, ven, Rico, por favor. Restaurarle. Miren, hermanos, escúcheme bien, porque es importante la comunión unos con otros. Y estoy tomando un ejemplo. Vamos a suponer que este hermano ha pecado, ha sido sorprendido en alguna falta. No, si se ve. Desde el color de la camisa me di cuenta. Se crea, hermano. No tengo ningún problema con los colores de las camisas. Bueno, yo no. Fíjense bien, hermanos. Él viene como en Squeak ahorita, de fresa. El hermano ha sido sorprendido en alguna falta, algún pecado, no sé. Dice la Biblia, hermanos, que como iglesia estamos para, dice, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerando a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Mira, hermanos, cuando una persona cae en pecado o le falla al Señor, no sé si a usted le ha pasado, somos bombardeados. Escuche, somos bombardeados por el acusador. Si usted dice: pastor, yo no sé ni qué es eso, me sorprende que usted sea, qué bueno, qué bueno. Pero los que hemos pasado por aquí hemos sido bombardeados por el acusador. Sentimientos de culpa, de fracaso, de miseria, desolación, depresión, soledad, de todo. De todo. Ahorita vamos a ir a un texto que apoya esto que le estoy mencionando. La iglesia es importante para tu vida y la mía, porque cuando estamos en una situación así, la palabra que usa Pablo, decir restauradle, habla de un término médico. Cuando una persona se disloca un hombro, una parte del hueso, es volverla a colocar en su lugar. Esa es la palabra restauradle. La iglesia, hermanos, la iglesia no está para decirle: anda, ya ves, y esos son los santurrones, imagínate los que no lo son. No, la iglesia no está para eso. Ay, hermano Rigo, te lo advertí. Sabía que él iba a caer, sabía. No, la iglesia no está para eso. Por eso dice: los que son espirituales, que deberíamos de ser todos, dice, restáurenlo. Cuando una persona está en ese punto, hermanos, no quiere que le apapachen el pecado, porque eso también es incorrecto. No estamos hablando de lisonja. Estamos hablando de ayudarlo a que él vuelva a desarrollarse en su crecimiento con Dios, a través de consejo, a través de ánimos, exhortación, a través de ministrarlo. ¿Qué es ministrarlo? Estoy al pendiente de su vida, estoy orando por él, con él. Estoy ayudándolo, incentivándolo, guiándolo. Hermano, mira, no es por aquí, mira, vete por acá. No, mira, hermano, esta idea es incorrecta, mira, la Biblia dice esto. Eso es poder restaurarlo. Dice: vosotros que sois espirituales, restaurado. Obviamente dice considerando a ti, no sea que tú seas tentado. Pero el 2 dice: sobrellevar las cargas los unos de los otros. Sobrellevar la carga es que yo pueda ayudarlo a levantarse, a crecer. ¿Qué pasa en una guerra? En una guerra estás con todo, está la batalla arreciado, hay un herido. No sé, hermanos, los códigos, ni los conozco, solamente hablo de lo que he visto en películas al menos, pero creo que sí hay códigos. Los soldados, un buen soldado, lo ve herido y pues remátenlo, vámonos. No, los jalan, los arrastran para poder ayudarles a salvarles la vida. Eso es lo que la iglesia hace cuando hay un herido, hay un caído, hay un desanimado. Lo agarro, lo arrastro, me lo llevo al cuartel. Este es el cuartel. Lo vamos a ayudar a restaurarse, a que crezca, a que siga sirviendo al Señor.
Porque si de por sí las consecuencias del pecado ya van a ser muy duras. Por eso congregarse es importante, la comunión unos con otros. ¿Sí me está entendiendo, hermanos? Mira, hermano, yo he pasado por este tiempo. Y créame que lo último que quieres en este tiempo, lo último que quieres en este tiempo, es que te den un tiro de gracia. Satanás está aquí, hermanos, bombardeando aquí y bombardeando aquí. Y si no hay un lugar de refugio para nosotros, claro, nuestro refugio es el Señor, amén, hermanos, amén. Pero el Señor ha puesto hombres y mujeres sabios en su iglesia que puedan representarlo correctamente para hacer apoyo. ¿Cuántos verdaderamente han sido un apoyo para personas caídas? No, yo y Dios, yo y Dios. Está bien, hermano, tu comunión con Dios es vital, pero la comunión es importantísima en la iglesia. Muchas veces este hermano y yo, ya hablando en sentido real, hemos platicado, compartido cargas. Hermanos, ha sido una bendición, tanto él para mí como yo para él, seguro. Y no es que yo lo motive a seguir adelante, yo sea su motor, ni él sea mi motor. Simplemente es que a veces Dios, las palabras de sabiduría, Dios se las da a él para poderme ayudar a mí a entender cosas que a lo mejor en ese momento no entiendo. Comunión. Comunión. La iglesia es eso. No solo es un lugar donde voy a venir a escuchar la palabra de Dios, sino donde voy a encontrar comunión. Y la iglesia moderna ha perdido eso. Llega el culto. Fíjate bien cómo venimos preparados desde la casa, y eso lo venimos enseñando a nuestras futuras generaciones. No, a mí toda esa bola, mira, a mí me vale lo que la iglesia piense, lo que la hermana América piense de mí, me vale, no me interesa, lo que piense Olivia tampoco. Mira, vamos a hacer algo. Tú y yo vamos a alabar a Dios, vamos a sentarnos hasta el frente, vamos a cantar a Dios, escuchamos la predicación y así nos vamos. Ese chip, así salimos de esa casa con ese chip. Vienes, según tú alabas al Señor, oyes la predicación y te vas. Apenas estoy orando y me he dado cuenta, la llanta ya está derrapando allá afuera. La cáscara de nuez ya me la aventaste para acá. Y yo digo, no necesita comunión él. Hermano, yo sé que llevamos prisa, que es domingo, que son las 2 de la tarde, que está el calor feo, que usted siempre trae hambre. Yo lo sé, yo lo sé. Pero quedarte 15 minutos a platicar con tu hermano, hermana, saludar. Hermano, no te había visto, hermana, ¿cómo estás? ¿No es importante? Ay, hermana Dalia, no la había visto, ¿cómo está, hermanita? No, fíjese, mire su mamá, ¿cómo está? A veces, mire, me da tristeza, y lo voy a decir así, hermanos. Me da tristeza a veces, hermana, oiga, que la hermana fue una... ¿Y quién es esa hermana? Hermana, estaba sentada a un lado suyo, en la bienvenida la saludaste. Ah, no, no sabía. ¿Y esa quién es? Oiga, ¿en qué grupo toca o qué onda? Hermanos, no nos conocemos, le dije esta la mañana. No hay comunión. Pero hay una, este es un extremo. Pero este es el otro extremo de la comunión. No es comunión para edificarse, porque ese es el propósito de la comunión, edificarnos. Amén, hermanos. El otro extremo de la comunión es: ¿te fijaste que la hermana Vero hoy no vino combinada? Es broma, hermana, ¿eh? ¿Te fijaste que la hermana Vero hoy no vino combinada? Vino muy morada. Y la hermana Lucero igual. Yo le compré en el vestido en el mismo lugar a esa hermana, pero se le ve más bonita a la hermana Lucero. Eso sí es verdad, hermana, ¿verdad? Yo te pregunto, él quizá tiene una mente limpia. ¿A él de qué le sirve en su vida espiritual que yo le meta esto? ¿Le sirve? Eso no es edificar. Yo ya dejé mi amargura aquí. Ten, hermano,
te voy a pasar. No, no es mi marihuana, es otra cosa. Es que tengo un pin de hierbas y él dice que es marihuana, hermano. Está muy afectado por el pecado. ¿Qué les estoy diciendo? Yo tomo la amargura y se lo pongo a él. Y le digo, aquí está mi amargura, hermano. Y luego todavía cínicamente llegamos a la casa y dice, ya me desahogué. Pues sí, ya se la aventaste a alguien. Pero él no va a ser edificado. Este es el otro extremo de la comunión. Comunión no es ni juntarme a matar a los otros, ni tampoco es aislarme. Comunión es edificarnos mutuamente para el crecimiento individual, familiar y como iglesia. Si estamos atentos, hermanos. Gracias, Rigo. Hermanos, eso es comunión. Ahora, dentro de eso va el partimiento del pan, que era la manera en la que la iglesia se comunicaba, tenía comunión. Se dice algunos historiadores que cada vez que terminaba un culto se celebraba la cena del Señor, pero antes de la cena del Señor era lo que se conocía como la cena de la comunión. Esto lo vimos en nuestro sermón en 1 Corintios 11. La iglesia se juntaba, traían comida de sus propias manos y la compartían con los que tenían necesidad. Llegaban a la casa, llegaban a la iglesia no con las manos vacías. Sabían que entre sus hermanos había pobres, menesterosos, hambrientos, y no llegaban como diciendo, pues yo sí tengo que comer, yo vengo. No, llegaban con alimento y compartían la comida en señal de comunión. Mira, hermanos, en esta iglesia, desde que cambiamos los cultos, ese era el propósito de tener este tiempo de comida. Pero ¿sabe qué he seguido viendo? Es que eso no va a ser ni aunque les abra 25 comedores. Unos por allá, otros por allá, otros por acá. No los escucho. Yo dije, eso es comunión. Está la parejita y acá están ellos solos. No se cansan, se ven en la casa todos los días y están acá en la iglesia solos. No sabemos tener comunión. ¿Y sabe qué hemos hecho? Hemos distorsionado la comunión, que decimos, ay no, ¿para qué convivir en la iglesia? Puros problemas. ¿Por qué hay problemas en la iglesia? Pablo nos dice y nos da la ecuación. Porque sois carnales. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Dice Santiago 4:1. ¿No son de vuestras pasiones que batallan con nuestros miembros? Es que en la iglesia hay muchos problemas. Es por la carnalidad de cada uno de nosotros. Porque si fuéramos espirituales, mira, podemos compartir nuestras cargas sin temor a que me estén criticando o que estén esparciendo algo que para mí es demasiado doloroso. Podríamos orar, podríamos ayudar, podríamos animar, pero en lugar de eso, hacemos todo lo contrario. Por eso en la iglesia, hermanos, no hay comunión. Y se ha perdido la visión de lo que es la iglesia bíblica, una iglesia que se reúne para ser instruida por su palabra y que se reúne para tener comunión. Mira el versículo 44, la forma en la que tenían comunión. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común ¿qué? ¡Wow! Tenían en común todas las cosas. Y tener en común todas las cosas no significa que tenemos que estar de acuerdo en lo mismo. A eso no se refiere el texto. Se refiere a que no tenían ellos, no sentían que valían más unos que otros, sino que se consideraban los unos a los otros. Hermana, yo respeto su punto de vista, pero eso no va a romper nuestra comunión. ¿Sí me está oyendo, hermanos? Eso no va a romper nuestra comunión. No lo va a romper. Porque seguimos la misma meta, al mismo Señor. La iglesia no sabe tener comunión. Mucho menos
Dice, vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Ya me imagino a un hermano decir, voy a vender mi camioneta para repartirla entre los hermanos que están pobres en la iglesia. Ay, hermanos, si no podemos ni tener una charla de 5 minutos sin ofendernos o estarnos tirando, lastimándonos, podremos ayudarnos vendiendo nuestros propios bienes para ayudar a alguien más. Hermanos, tristemente la iglesia ha dejado de ser lo que alguna vez fue. Y no es porque Dios no tenga poder, no son los tiempos, es que estamos en otros tiempos, no, es porque no hemos sido llenos del Espíritu. Amén, hermanos. No hemos sido llenos del Espíritu. Las obras de la carne nos están pegando con todo. Somos egoístas, orgullosos, soberbios, arrogantes, prepotentes. Faltamos al respeto cada vez que queremos. A mí no me importa si la hermana come o no come, con que yo coma. Individualistas. Mi familia, mis ingresos, mi dinero, mis hijos, mis necesidades, los demás, a ver cómo le hace. Y por último, hermanos, bueno, dos cosas más rápido. Versículo 42. Y en las oraciones. Los cultos, la reunión en la iglesia no solamente es para venir a cantar, no solo es para escuchar la palabra de Dios, ni tampoco tener comunión, sino para orar los unos con los otros y los unos por los otros. Si hay algo que la iglesia moderna también ha perdido, es tener sus reuniones para orar. No voy a ir al texto por tiempo, hermanos, rápidamente. Cuando a Pedro lo encarcelaron, ¿qué estaba haciendo la iglesia? No, pues ni modo, Pedro está encarcelado, pues cada quien a su casa, cada quien viendo sus noticias, cada quien viendo su partido de fútbol, cada quien viendo su tele. Yo vengo bien cansado, no, yo manejé todo el día, oye, la maquila estuvo bárbara, aquí estoy en mi casa echando flojera con la panza arriba. Pues ahí oraremos por Pedro, ahí que Dios hará algo en la vida de Pedro. No. Cuando supieron que Pedro estaba encarcelado, la iglesia estaba reunida a una alta hora de la noche orando para que Dios obrara en la vida de Pedro. La iglesia se convocó para venir a orar por Pedro. Ay, hermanos, es que yo no puedo ir a la velada, pastor, porque mire, según la medicina dice que yo no me puedo desvelar más de 2.5 minutos después de mi hora de dormir. Y cuando andaba en las parrandas, esos 2.5 minutos se convertían en horas. Se caía de borracho. Y ahora sí cuida sus horas de dormir. No estoy diciendo que se desvele, hermanos, pero cada vez que hay reuniones de velada, que ha sido una vez al año, desgraciadamente ponemos excusas para no orar. Y lo platicaba la otra vez con el hermano Esteban. Los cultos más vacíos de una iglesia son los cultos de oración. Mira, hermanos, y no lo tome por otro lado, por favor. Cuando hacemos cultos y día grande que va a haber comida, todos vienen. No me falla nadie. Ya hasta digo, qué buen pastor soy. Todo el mundo viene. Hasta traen gente que ni yo conozco, pero vienen. Hasta se convierten en evangelistas y traen gente. Qué bueno, gloria a Dios, qué bueno. Pero cuando son cultos de oración, nadie, muy pocos se aparecen. Si estamos entendiendo, hermanos, la iglesia se reunía para orar. Oraban. Qué hermoso sería que, por ejemplo, vamos a suponer la hermana Toñita que está enferma. Hermano Felipe traía esa cara, hermanos. Por ejemplo, mi esposa está muy malita, no se puede levantar. Qué hermoso sería que la iglesia dijera, ¿saben qué, hermanos? Viernes a las 8 de la noche nos vamos a juntar única y exclusivamente para orar por la salud de la hermana Toñita. ¿Saben qué, hermanos? Vamos a juntar el viernes a las 11:50 de la noche para orar toda la noche por la salud de nuestra hermana Toñita. No, hermanos, ya parece. Y no porque no apreciemos a la hermana Toñita,
Hay demasiada carnalidad de nosotros. Imagínense, ahora estamos en estos tiempos que dijeran: hermanos, arrestaron a Rigo por andar predicando el evangelio y lo van a juzgar y lo van a llevar al cerezo y lo van a condenar. Vamos a orar por el hermano Rigo, vénganse, vamos a juntarnos. ¿Cómo es posible que está? Hermanos amados, la iglesia ha dejado de hacer eso. Para eso es venir a la iglesia. Venimos también a orar unos con otros y unos por otros. ¿Qué dice Santiago cuando dice que hay algún enfermo entre vosotros? Que llame a ¿quiénes? A los ancianos de la iglesia, que son los líderes. ¿Para qué llamarlos? ¿Ellos tienen un poder especial? No, ellos representan la iglesia. Si no fuera importante, no lo hubiera mencionado Santiago por medio de la inspiración del Espíritu Santo. ¿No lo cree? Es importante. Es importante. 47, alabando a Dios. Pero no solo alabando a Dios, tenían el favor delante de todo. ¿Qué? ¿Para qué se reúne la iglesia? Alabar a Dios. Pero no alabarle de labios, sino con un corazón sincero. No solamente como egoístamente, como lo mencionaba, alabar a Dios de yo nada más vengo a alabar a Dios y no me importa lo demás. No, vengo a alabar a Dios con otros que también aman al Señor. Lo voy a hacer en sentido metafórico. Nos venimos todos tomando de la mano en un mismo espíritu y en una misma alma, en un mismo parecer, en una misma meta: honrar a aquel que nos ha salvado. Nuestro pensamiento individualista, nuestra soberbia, nuestro orgullo nos ha llevado, hermanos, a olvidar las partes importantes de una iglesia bíblica como esta. Queridos hermanos, Iglesia Bautista Agua Viva, somos una iglesia local. Y quisiera, por favor, hermanos, con todo respeto, jóvenes de la cabina, si pudieran cortar la transmisión. Yo ya terminé. Sé que les gusta subir estos videos a Facebook y está bien, no estoy en contra de ello, hermanos. Que bueno, gente nos ha visto así, pero esto